Dios le bendiga. Me encuentro hoy aquí con mi hija Cristín Comas. Hoy vamos a hacer algo diferente. Queremos compartir con todos ustedes las cosas que ha hecho Dios. Queremos decirte, mira lo que ha hecho Dios en nuestras vidas. Y queremos y estamos agradecidas de nuestro Dios, no solamente que veas lo que hemos vivido, sino las grandezas y las experiencias que hemos tenido con nuestro Dios, porque Dios sigue siendo el mismo que hizo milagros en el antiguo pacto y hoy todavía continúa el mismo poder, aquellos que le creen, aquellos que le aman, y porque le amamos y le hemos creído, hemos visto la gloria de Dios en nuestras vidas y queremos compartir contigo el testimonio de mi hija Cristín Comas, la cual el Señor se plació y le sanó. Y queremos empezar a relatarte detalladamente para que veas los procesos que tenemos que pasar, pero al final Dios se glorifica en nuestras vidas. Y hoy le damos la gloria a nuestro buen Dios y no podíamos callar la grandeza que hizo en la vida de mi hija Cristín Comas. Dios te bendiga, Cristín. Amén. Hola, Dios le bendiga, hermanos, a todos rica y abundantemente. Amén. Queremos compartir y empezamos cuando comenzamos a nosotras a visitar la iglesia, empezamos a congregarnos, cuando conocimos al Señor. Se nos hizo un poco difícil porque ella en su juventud, vamos a estar hablando de ella y de su proceso, el acoplarse en lo que ella fue libertada y en lo que yo tuve que pasar como madre. Vamos a hablar de la rebeldía de los jóvenes, vamos a hablar de lo que tiene que hacer una madre cuando comienza nueva en los caminos del Señor. Los hijos son rebeldes y sabemos que cuando empezamos a caminar todo es difícil, pero vamos a ver la gloria si nos mantenemos firmes y nos sometemos al Señor y entramos en la obediencia. Comenzamos a congregarnos allá en Puerto Rico. ¿Y cómo te sentías cuando íbamos a la iglesia o te decía vamos para la iglesia? Pues yo me sentía muy enojada, me sentía airada porque sentía que mi mamá me estaba obligando y yo no quería ir, yo no sentía de ir, no me gustaba y yo prefería quedarme en mi casa, pero a pesar de todo mi mamá me obligaba a ir a la iglesia y yo llegaba a la iglesia con mal carácter, con imprudencia y no me gustaba y la gente notaba eso. Pero nosotras las madres tenemos que obligar, esforzar, llevar los hijos a la iglesia para que conozcan de la palabra de Dios, porque en la casa no pueden ser libres. Ella recibió la liberación yendo al templo a escuchar la palabra, porque dice la palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces el Señor empezó a glorificarse. Y no fue hasta luego, más tarde, unos años más tarde, que esto siguió, este proceso siguió. Fue difícil, pero yo oraba, yo clamaba, yo insistía. Ella decide irse con su papá, tuvimos un altercado en el cual tuve que reprenderle y tomó la decisión de mudarse con su papá. Tuve que legalmente ir a un tribunal, entregar la custodia provisional compartida a su papá y luego decidí viajar porque sentí el llamado del Señor a mudarme aquí al estado de Pensilvania, donde toda mi familia se congregaba, y comencé a congregarme, pero yo empecé a trabajar para el Señor y yo le decía, Señor, tú sabes que mi hija está en Puerto Rico, Señor, tú sabes que la dejé en obediencia, porque aún cuando me estaba el consejero del tribunal hablándome, me dijo, sabes que los hijos son prestados y que si tú le sirves al Señor, tú tienes que creerle al Señor. Y empecé a tomar esa palabra, empecé a hacer mías todas esas palabras, seguí caminando y comencé aquí en Pensilvania a trabajar para el Señor y a decirle todos los días, cubre a mi hija con tu sangre preciosa, está en tus manos, a ti te la he dejado, tú la guardarás, yo voy a trabajar para ti, para tu reino, me entregaré completamente a ti, pero tú me cuidarás a mi hija. Y así fue, no fue hasta luego, aproximadamente un año, que ella decidió luego, a través de una situación, venir de Puerto Rico a Pensilvania. Y hoy, para la gloria de nuestro Dios, estamos aquí sirviendo al Señor. Y allí comenzaron también algunas dificultades. Todavía ella está en la rebeldía y llega aquí, comienza a estudiar, empieza a trabajar y lo menos que querías ir era a la iglesia. ¿Así era? Es correcto. Entonces,
pues no fue hasta que un día estábamos en el templo que yo recibí una llamada porque ella ya tenía un amigo, tenía un novio y yo estaba en una vigilia, hermanos. Estaba en una vigilia, ella decidió quedarse en el hogar, pero al finalizar la vigilia chequeo mi celular y recibo un mensaje en el cual ella me dice: espero que no te enojes conmigo, pero yo decidí irme con mi novio Yandiel. Corrí rápido a donde mi hermano, el pastor Richard Lebron, y me dijo: tranquila, déjalo en las manos del Señor. El Señor comenzó a ministrarme, el Señor comenzó a hablar, me dijo: déjame a mí, yo soy el que va a trabajar en la vida de Cristi. Y así vi cómo fue el Señor trabajando en su vida, y hoy en día podemos decir que esa rebeldía tuvo unas consecuencias. Ella se va del hogar y en su rebeldía empieza y se tatúa su cuerpo. Esos 2 tatuajes no fue hasta mucho tiempo después que pude ver que ella se había tatuado. Comienza a sentir malestares, comienza a sentir dolores de cabeza. Quiero que me relates más o menos cuándo comenzó toda esta situación, tus dolores de cabeza, qué sentías. Pues yo me acuerdo que estaba un día en el trabajo y me empecé a sentir mal, me sentía muy mareada, sentía náusea y decidí ir al hospital porque no me sentía bien. Entonces ahí me dijeron que estaba embarazada, que ya tenía 4 semanas de embarazo, y ahí fue que empezó todos los dolores de cabeza, mucha presión en los hombros, que yo sentía que como si alguien, una persona, algo muy pesado, estuviera en mis hombros haciéndome presión para abajo, y me siento mal. Tomo la decisión de ir al hospital, a sala de emergencia, porque ya no aguantaba. Entonces ahí las enfermeras y la doctora me comunican que estoy embarazada. Y yo no me atrevía a decirle a mi familia porque sabía que todo lo que estaba haciendo y todo lo que había hecho estaba mal. Después de eso, siguen los dolores constantemente de cabeza, sigue la presión en mis hombros y ya yo no aguantaba más. Iba al hospital y no me querían atender porque decían que todos los malestares que tenía se debía al embarazo y que no me podían hacer ningún estudio, ninguna placa, nada, porque le podía afectar al bebé. En medio de este proceso donde los dolores de cabeza seguían aumentando, ella tenía mucha queja, ella lloraba, ella no dormía, ella quería, ahora ella quería estar conmigo, ella quería ir a la casa, ella quería que yo orara por ella. Decidimos que ella tenía que entrar en obediencia para poder entrar a mi casa, porque en mi casa le servimos al Señor, y decidimos que ella tenía que casarse. Luego decido ir a comprarle un traje de novia y le consigo un traje que no tenía hombros, no tenía mangas. Cuando llegó a su casa, ella no quería ponerse el traje, ella no quería medirse el traje y no sabíamos por qué, se puso de mal humor, y no es hasta entonces que empezó a llorar y a decirme: yo me tatué mis 2 manos. Hermanos, se me fue el mundo. Si hubo algo que me dolió tanto, fue ver a mi hija con sus 2 manos. Miren, son pequeños sus tatuajes, pero algo que me dolió tanto, yo le expliqué muchas veces que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo y tenemos que cuidarlo porque en él habita el Espíritu Santo. Cuando nosotros le aceptamos, tenemos que nosotros empezar a crear esa santidad, pero ella no entendía porque estaba ciega, porque el enemigo la había tomado y le había dado una ceguera y estaba en la rebeldía. Pero al ella decirme esto, comienza luego a pedirme perdón. Y yo: no, a mí no me pidas perdón, pídele perdón a Dios, porque tú realmente a quien has ofendido con tus acciones y tu rebeldía es al Señor. Ponte de aquí en adelante, después que le pidas al Señor, a cuentas con Él. Y comenzamos y se casó, hicimos su boda. ¿Y cómo tú te sentías el día de tu boda? Yo me acuerdo que el día de mi boda yo me sentía mal, yo me acuerdo que nos estábamos preparando y yo le decía: mami, no me siento mal, me quiero acostar, mami, no quiero hacer nada. Y me acuerdo que en ese día fue que empecé a perder la vista. Mi papá me estaba caminando hacia el altar y yo le decía: papi, no me sueltes, que no veo nada. Y ahí empecé para atrás y para atrás. Perdí mi vista por completo, ya no podía ver, tenía que estar todo el tiempo con los ojos cerrados porque la luz me molestaba.
Entonces ella ese día no se lo pudo disfrutar tal y cual se lo disfruta una novia, pero entró en obediencia. Entonces se quedaba en mi casa, pasábamos las noches largas orando, pidiéndole al Señor, clamándole, cuidándole. Y luego de que ella entra en obediencia, el Señor me revela a mí como madre en las oraciones que debo de llevarla a un oftalmólogo, alguien que le chequee la vista. En obediencia buscamos esa persona y aquí es muy difícil, hermanos. Es muy difícil de que te den una cita, pero cuando Dios habla y tú estás en obediencia, Él abre puertas que nadie puede cerrar. Y allí fue cuando Él abrió esa puerta y me dijo, sí, tráigala mañana a tal hora y vamos a chequearle. Fue hasta ese entonces donde llegamos a esa cita y yo le digo a mi madre, no entra tú con ella, porque yo no quería entrar. Y de ella ahí sale de esa cita con ese médico, de ese análisis, de ese examen, con una cara que no me agradó. Me dijo, tenemos que correr. El médico dice que hay que llevarla automáticamente corriendo a emergencia. Ella tiene un tumor que le ha creado una presión intracraneal, le tiene los dos ojos cruzados, está la vista virada. Hay que correr, es de emergencia, es urgente. Hermanos, se me fue el mundo. La llevábamos por allí y yo mientras iba caminando hacia la sala de emergencia, me tocó guiar y el mundo se me estaba yendo, ya yo me estaba desplomando, pero el Señor me dio la fuerza, porque ya el Señor había revelado, ya habíamos encontrado lo que estaba causándole tanto malestar a ella. Hasta entonces fuimos allí a sala de emergencia y es cuando el médico decide que tenían que extraer líquido a través de la columna y entonces allí pasa a ser evaluada y llega mi hermano, se moviliza el pastor Richard Lebrón con su esposa Ivonne, mi familia, mis pastores, los pastores Grip y toda la iglesia allí a clamar, a orar juntos y empezamos a creerle a Dios. Y mientras va a hacer el procedimiento, le digo a mi cuñada Ivonne, ve tú, y va mi hermano el pastor Richard Lebrón y entran con ella al procedimiento porque yo no quería ver, porque yo he oído que eso es tan doloroso y es tan difícil, pero en medio de este proceso ella decide que en el medio del proceso ella va a escuchar una adoración, una alabanza. ¿Y la alabanza, Cristín, cuál es? El nombre es Ya no soy esclavo del temor. Entonces ella no sabía que ya ella estaba declarando que ya no era un esclavo del temor, que ya ella no iba a ser más un esclavo del pecado, porque sabes que nos convertimos en esclavos del diablo cuando nosotros le desobedecemos a nuestro Dios. Él nos esclaviza, Él nos destruye, nos mata. Tenemos que hacerle entender a nuestros jóvenes, queremos que este testimonio sea de edificación para la juventud y de edificación para las madres, que no dejen de orar por sus hijos y que sean firmes en los caminos del Señor. Nosotros no podemos ser fluctuantes, nosotros tenemos que tener una visión determinada y es la salvación de nuestros hijos, es la salvación de nuestra familia, es nuestra propia salvación. Y al ser nosotros determinados y servirle al Señor, el Señor nos va a sostener. Esa alabanza ella la ponía en medio de los procesos y allí ella podía y se sentía sostenida por la fuerza que el Señor le daba. Y cuando salen de ese estudio, de sacarle, de extraerle, vienen sorprendida mi cuñada y me dice, wow, el doctor estaba sorprendido, no sabían cómo explicarlo. Habían extraído 5 tubos y medio de ese líquido, aleluya, que era lo que le estaba presionando intracranealmente. Y lo que no sabíamos nosotros era que el Señor había comenzado la obra, porque el Señor empezó a vaciar ese tumor que estaba presionando, le estaba secando. No tenía la ciencia explicación, porque simplemente ellos decían lo más que nosotros podemos extraer de líquido de la columna son un tubo o un tubo y medio. Es lo más que podemos. No sabemos de dónde ha salido tanto líquido, pero es que Dios tenía su mano puesta poderosa allí, sanándole, extrayendo, secando ese tumor. Aleluya. Y comenzó el Señor a obrar. Pero mientras ese proceso, tengo que decirte, madre, mientras ese proceso se estaba llevando a cabo en esa sala,
aleluya, yo me entré al cuarto, al baño, y allí en la intimidad me arrodillé y clamaba al Dios Todopoderoso misericordia para que mi hija fuera sana, para que ya la ciencia, el Señor tomara el control y la usara a favor de mi hija, porque Él usa la ciencia, porque Él es el dueño de la ciencia y Él usa las manos de los médicos. Él se glorifica cuando tú le crees a Dios, y comenzamos a ver la mejoría de Cristín y empezaste a sentirte mejor. Sí, instantáneamente que el doctor empezó a extraer el líquido de mi cabeza, instantáneamente yo me empecé a sentir aliviada, la presión se iba yendo poco a poco y me sentí mucho mejor. Ya en ese proceso, cuando el doctor estaba ahí extrayendo el líquido de mi cabeza, yo en todo momento estuve escuchando la adoración, la canción Yo no soy esclavo del temor, y la escuchaba una y otra vez, porque yo sabía que yo estaba siendo libre, que yo ya no iba a ser más esclava, no iba a tener temor. Y yo me acuerdo en todo este proceso que yo le clamaba y le pedía y oraba al Señor: Señor, sáname, dame sanidad, Señor, que me diera sanidad y mucha fuerza, sobre todo, y sanidad. Yo le pedía siempre al Señor: Señor, sáname, te lo pido, sáname, Señor. Y el Señor, para la gloria de Dios, me escuchó. Gloria sea nuestro Dios. El Señor escuchó su clamor, el Señor vio que ella se estaba humillando, el Señor le ayudó y le dio fuerzas a través de esa alabanza, de esa adoración donde decía: ya no soy un esclavo. Mientras ella en sí adoraba y escuchaba, fue siendo libertada y fue recibiendo la sanidad. Y fue hasta entonces que ya hemos recibido las noticias de que ya ella los médicos, cuando va a las visitas, le dicen: ¿sabías que tenías un tumor? Sí. Y siempre decimos: ¿quién lo hizo, Cristín? Cristo. Y a su nombre, Gloria. y hoy hemos visto la gloria del Señor. Dios le bendiga y que este testimonio sea de edificación para tu vida.